Bueno, pilotos, vamos hoy con un tutorial del Garmin 1000. El Garmin 1000 es un sistema de nueva generación de integración tanto para la navegación como para la comunicación. Esto deriva a funciones muy importantes como son también el GPS, nos da también indicación de weather, nos da indicación y controla también el respondedor, el transponder, el piloto automático y los parámetros de motor o de motores. Como le digo, está compuesto por dos pantallas. Estas dos pantallas son el Primary Flight Display y el Multifunction Display. Estas pantallas son intercambiables. Puedes utilizar ciertas funciones de la pantalla número 2, la puedes traspasar y la puedes recombinar para que funcionen también en la pantalla 1 y viceversa. Para poder utilizar el Garmin 1000 y tener un buen funcionamiento, les voy a explicar que en la parte superior de la pantalla del Primary Flight Display, que es la que está a la izquierda, hay unas perillas. Esas perillas con ellas pueden setear del lado derecho las comunicaciones y del lado izquierdo las frecuencias de los navegadores. Tienes también un botón, que ese botón, una vez que los settings de frecuencia estén colocados, puedes intercambiarlas simplemente haciendo un switch y apretando el botón que está en la parte superior de la perilla. Es muy importante antes de cada despegue, antes de cada salida de cada aeropuerto, hacer los settings respectivos y colocar las frecuencias de los comunicadores que vas a utilizar durante el vuelo. Como les estaba diciendo, muy importante antes de cada vuelo setear y tener las frecuencias muy claras, colocar la frecuencia utilizando y la frecuencia en stand-by. Por ejemplo, si vas a utilizar y vas a empezar un taxeo, lo lógico es que estés con la frecuencia de ground. Una vez que terminas de utilizar la frecuencia de ground, tienes que tener la próxima frecuencia seteada y colocar la frecuencia de la torre de control. Y viceversa, después lo colocas la frecuencia de aproximación y después la próxima frecuencia, que sería el control de área una vez que estés en el aire. Igual haces con las frecuencias del lado izquierdo, que son las frecuencias de los navegadores. Colocas el VOR. Si vas a hacer un ILS, mantienes la frecuencia del ILS en stand-by, de manera de que lo tengas lo más sencillo y más cómodo posible a la hora de hacer el switch e intercambiar la frecuencia. Bueno, como les estaba diciendo, después tienes una perilla también, que es la perilla del cursor. Muy importante que tengas la frecuencia, el rumbo seteado que vas a continuar, el radial de salida. Eso lo seteas con el cursor. Una vez que lo tengas claro de qué radial de salida vas a utilizar, eso lo haces con el HSI, que es el cursor. Después tienes, muy importante, setear el heading antes de cada despegue, colocar siempre el heading en el rumbo de la pista que estés utilizando. Si sales con rumbo 100, agarras y colocas tu heading en 100. Bueno, como les estaba diciendo, el Garmin 1000 controla las comunicaciones, las navegaciones, el GPS, que hace prácticamente una alineación de la brújula tradicional. Entonces, ¿qué es lo que hace el GPS del Garmin 1000? Se alinea, hace una alineación
y hace un intercambio de datos con un sistema que es el magnetómetro, que es una versión digital de la brújula tradicional, y lo hace alineándose con las líneas de flujo magnético de la Tierra. Todos estos componentes integrados le dan información en las pantallas al piloto. Luego tenemos el weather. Podemos también colocar el... Antes que de comentarles del weather, les puedo decir también que si ustedes quieren colocar, como les estoy mostrando en la pantalla, si quieren colocar, por ejemplo, un punto o una intersección o un aeropuerto en concreto, ustedes deben de colocarlo en el GPS. Entonces le dan al botón de Direct Point. Ahí colocan la nomenclatura del aeropuerto respectivo donde se van a dirigir, o la intersección o el punto donde van. Como les estaba diciendo también, el Garmin Mill te da información al piloto del weather. El weather lo puedes ir programando dependiendo de lo que se vaya requiriendo. Puedes ir también aumentando la escala para poder ir viendo qué weather te vas a conseguir en las próximas millas donde vas a navegar. Te da información del terreno, te da información si hay montañas, por ejemplo, en la zona, si hay lagos, si hay cualquier cosa, si hay terreno, si hay mar, si hay algún obstáculo, también te lo da. También tienes un sistema de transpondedor que está totalmente integrado en el Garmin Mill. Él envía una señal a la ATC y le da posición de altura y le da posición, y te da también, le puede enviar a la ATC la posición donde estás en el momento, qué radial estás cruzando, qué bearing estás cruzando, por qué zona estás, a cuántas millas estás. Entonces le da también la señal y le da también la información a la ATC de qué posición y qué altura tienes en el momento. Otro sistema que puedes utilizar de integración con el Garmin Mill es el piloto automático. El piloto automático tiene varios modos. La tecla de AP, que activa el piloto automático y también lo desactiva. Tienes el FD, que es el Flight Director, el director de vuelo. El director de vuelo no es más que unos D-bar que están colocados en el Primary Flight Display, que son como una especie de barras. Ellas se mueven en diferentes direcciones y lo lógico es que tú mantengas siempre los D-bar centrados. Tienes también el modo Altitude, que seteas la altitud deseada y activas otro botón que es el VS, que es el VS. Ese sistema es el Vertical Speed, te va a dar lo que necesitas tanto para ascender como para descender. Ahí tú seteas en otros dos botones el Up and Down y seleccionas cuántos pies por minuto quieres descender o cuántos pies por minuto quieres ascender, y utilizas el Up and Down dependiendo de lo que se requiera en el momento, pero siempre tienes que tener el Altitude activado y el VS también activado. Tienes otros modos también, que es el Heading, que es muy importante saberlo utilizar, ya que el Heading es el más básico. Una vez que lo seleccionas, tú seleccionas el rumbo a seguir, y con el Heading, una vez que lo activas, moviendo el Heading Box, que lo vas a tener también en el Primary Flight Display, vas a poder hacer que el avión vire al rumbo deseado. Después tienes dos funciones más, que es el Flight Level Change y el VNAV, que son sistemas un poco más complejos de navegación, que se los explicaré en otros progresivos tutoriales. Otro sistema de integración que tiene el Garmin Mill son los parámetros de los motores. Los parámetros de los motores o del motor te da indicación de cómo está el estado del motor en el momento. Te puede indicar la presión de aceite, por ejemplo,
te da la temperatura del aceite, te da las RPM del motor, te da si el motor tiene alguna falla, un exceso de temperatura, por ejemplo, y también te da idea de si los parámetros del motor, si están en arco verde, son parámetros normales. Entonces el motor en ese momento está trabajando en operación normal. Muy importante tener en cuenta todos esos puntos, ya que el sistema del Garmin te da también la indicación de los parámetros de cómo está el sistema del avión. Si tienes de repente un sistema desactivado, como por ejemplo el pitot heater que está desactivado, te va a aparecer una señal en el primary flight display y te va a salir que el pitot heater está en off y te va a salir en una indicación que está en amarillo. Si tienes, por ejemplo, una baja de presión de aceite, te puede salir entonces una indicación en rojo, te va a decir low press, por ejemplo, oil. Entonces vas a tener siempre indicaciones de cómo están los parámetros en cualquier momento. El Garmin 1000, como les estaba diciendo, hay aviones en el Flight Simulator, como por ejemplo el Diamond 62, el Diamond 40, el Cessna 172, el Bonanza G36, que están dotados de este sistema de navegación sofisticado de nueva generación. Espero que el tutorial haya sido útil. Recuerden darle un like y suscríbanse al canal. Hasta la próxima.